Andan, hoy arrancamos el pase sin Roberto Navarro porque, como estarán enterados, ayer fue víctima de una salvaje y cobarde agresión. Ari, que pudo hablar con él, nos va a contar más, nos va a dar algunos detalles de la situación para todos ustedes que sabemos que están queriendo enterarse qué fue lo que pasó con Roberto. Sí, buen día. Primero, con Roberto pude intercambiar muy poquitos mensajes. Roberto está muy dolorido, hablé con sus hijos, con la familia. La situación, vuelvo a contarla para que sepan lo que sucedió ayer. Roberto estaba en un hotel por una reunión de laburo. Aclaro lo del hotel porque en la primera información que tuvimos era que lo habían golpeado y yo puse en el tuit en la calle. Roberto estaba en un hotel, en una reunión de trabajo. Un tipo se le acerca, lo empieza a insultar. Roberto espera, en algún momento se para, le dice que pare de insultar, le pide a la gente del hotel, de seguridad, que intervenga. El tipo sigue, y viene otro tipo y lo golpea por atrás y le mete un piñón en la cabeza. Eso le generó un hematoma muy fuerte, por eso está internado Roberto, y es un hematoma en la cabeza fuerte del lado de afuera. Roberto está anticoagulado, ¿sí? Por otra cuestión de salud, por ende tienen que ver si ese hematoma de afuera, cómo se repite y cómo impacta del lado de adentro de la cabeza, y estamos hablando de la cabeza. En ese sentido se está haciendo estudios, y por la propia condición de Roberto y la edad y su edad, dentro de las 48 horas pueden producirse las modificaciones del lado de adentro. Por eso estamos en 48 horas de espera, en 48 horas donde hay riesgo, en 48 horas donde hay peligro, y muy preocupados, obviamente, por esta situación. Me pidieron de la familia que les transmita el agradecimiento a todos los que se comunicaron dirigentes políticos, sociales, artistas, periodistas, un montón de personas. Obviamente no puede contestar el teléfono porque, repito, le cuesta mucho hablar y está muy dolorido. Y bueno, esa es la situación puntual. Hace un rato Graciana Peñafort, su abogada, junto con Ale Rúa, informó que apenas le den el alta a Roberto van a iniciar la denuncia judicial para que esto se aclare y sepamos quién fue y bueno, y actúe la justicia como corresponde. Y después ponerlo en el marco del contexto, ¿no? Ayer justo Roberto había pedido públicamente que el presidente Javier Milei cesara en su incitación a la violencia sistemática contra los que piensan distinto. Va variando, pero siempre es alguien. Entonces, a veces es alguien de un medio, a veces es un economista, a veces es un dirigente político. En general son todos los que piensan distinto que él. Lo hemos hablado muchas veces. Milei trata a los que pensamos distinto que él como un virus que hay que exterminar. Esa es una terminología nazi y que termina mal. Hemos hablado muchas veces también que nadie se radicaliza solo. Por ende, los discursos de odio y la incitación a la violencia generan odio y generan violencia. Y puntualmente un tuit de Javier Milei de las últimas horas, donde él decía que el odio hacia los periodistas no era suficiente, que tenía que haber más odio. Bueno, ese es el contexto en el cual lo agredieron a Roberto Navarro ayer, por eso está internado, por eso no está acá con nosotros. Tenemos ese tuit para verlo, es la placa número 17, ahora lo vamos a repasar porque no se puede separar una cosa de la otra. Periodistas mentirosos, publicaba hace un par de días el presidente Javier Milei, había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza, donde el que miente es él. Me equivoqué, me quedé corto. Bueno, sigue escupiendo odio y termina diciendo, en definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Y cabe preguntarse, ¿ahora sí es suficiente o hace falta más violencia? ¿Cuándo deja de ser suficiente? ¿Y contra quién sí, contra quién no? ¿Contra Navarro sí? Pues esto no fue un ataque contra Navarro, ni siquiera fue un ataque contra todo el destape ni contra todo el periodismo. Fue un ataque contra todos los ciudadanos argentinos, porque fue una advertencia, un disciplinamiento de lo que puede pasar cuando uno expresa a viva voz sus diferencias con el gobierno, nada distinto a lo que hacen los jubilados cada miércoles, y también los cagan a palos. A mí me parece que, aunque sea más fácil mirar para otro lado,
y buena parte de la clase dirigencial todavía no esté dispuesta a asumir los costos, el diagnóstico es claro. Vivimos bajo un gobierno fascista que incita a la violencia a través de mensajes fascistas como el que acabamos de leer, y provoca actos fascistas como el de la persona que ayer decidió, siguiendo estas indicaciones del presidente, atacar a Roberto Navarro. No, y yo insisto que no es Milei solo, porque si fuera Milei solo sería fácil la solución. Es Milei y es todo un entramado de gente que normaliza esta incitación a la violencia de Milei, o que incluso le mete fuego. Ayer recordábamos, perdón, lo pasé recién, pero por ahí lo podemos poner a Luis Majul, que incluso hace una diferenciación entre a quienes sí hay que atacar y a quienes no. Porque Milei hace un ataque generalizado. Y Majul utiliza su espacio de radio para decir, bueno, con los del diario La Nación no. A esos no, presidente, porque simplemente piensan distinto que usted, entonces no. Ahora, a Navarro sí, pues Navarro es golpista. Navarro quiere que aumenten los precios. Navarro quiere que a vos te vaya mal. O sea, no es solo el presidente diciendo no es suficiente el odio. Después hay tipos como Majul que le meten nafta a ese odio. Yo quería, en relación a eso, ¿qué tal? Buen día, compañeros. Buen día. Traer una referencia histórica. Había un medio que hacía esa misma tarea para la AAA que se llamaba El Caudillo. El Caudillo eran supuestos comunicadores, ¿no? Se presentaban como periodistas, como Majul, que hacían listas negras. Las listas negras más recordadas son las de los artistas, que se tuvieron que exiliar porque aparecían en las listas negras del Caudillo. Y que Nacha Guevara, son víctimas de la violencia verbal del presidente. Y que hoy también son a veces Claro. Yo digo que existen antecedentes. Nada de lo que ocurre en la Argentina es nuevo. Recuerda, es una remake patética, pero remake al fin, de lo peor que ya ocurrió en la Argentina, incluido esta precuela. No es nuevo, pero sí es nuevo que esté en la boca del presidente. Porque lo que vos estás recordando era una organización paraestatal. La que te marcaba las listas negras, las que te marcaban... No, pero ahora refiero a lo del Caudillo en relación a lo de Majul, que siempre hubo comunicadores dispuestos a hacer listas negras. A eso me refiero puntualmente. Entiendo lo que vos decís, marcar la diferencia de la entidad del personaje que estimula esas expresiones de odio. No es lo mismo que lo haga... pero no es lo mismo que lo haga la AAA, a que sea el presidente de la nación el que esté en la cabeza. Sí, no sé, para mí es una distinción que es válida, pero no viene a cuento de lo de Majul. O sea, ese rol ya hubo gente que lo ocupó y tuvo consecuencias muy serias. La elaboración de listas negras, a eso me refiero, ¿no? Y hay otro punto también que me parece importante, sin llegar al extremo de los Majul, del colaboracionismo explícito, que es el que salta cuando la agresión va dirigida a sí mismo o a alguien cercano, pero no se da cuenta de que esa agresión en particular es parte de un sistema de agresiones más amplio. Digo, hubo gente que cuando fue lo de el discurso de Davos, por ejemplo, dijo esto es inaceptable, con toda razón, pero encuentra aceptable que le peguen todos los miércoles a los jubilados, encuentra aceptable cuando el presidente incita a la violencia contra periodistas que le resultan incómodos, encuentra aceptable otro tipo de violencia. Y la verdad es que, de nuevo, la violencia es una característica sistémica, estructural de este gobierno, y si no se lo ve como eso y se lo combate como un todo, si cada uno trata de resguardarse de esa violencia, salvarse de esa violencia y dejar que recaiga sobre otros, entonces no vamos a encontrar la solución. Perdón, para que lo compartirlo, está el tape de Majul, para que sepan de qué estamos hablando, a ver. Sí, yo discrimino y diferencio entre la gente en la gente que tiene una expresión de deseos de que el dólar se vaya a la mierda y que la inflación se vuelva a ir a la miércoles para que este gobierno se caiga cuanto antes. Claro que diferencio. Pero perdón, vos que estás del otro lado, ¿no lo reconoces? Yo lo reconozco. No es lo mismo Roberto Navarro que cualquier otro periodista, elegí el que quiera, de La Nación Más. No es lo mismo, ¿eh? Uno es un operador que dice que trabaja de periodista y que juega un partido, y un partido político, y que quiere que a Milei le vaya mal, igual que Grabois, yo quiero que se vaya, dice, igual que Gabriel Solano. Son los tipos que
quieren que se vaya, que este gobierno se vaya, que caiga el gobierno antidemocrático, no que dure por lo menos los primeros 4 años que tiene que durar. Y después están los que se preguntan cosas, o los que opinan, o los que tienen críticas al gobierno, como fue toda la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema de eso? Es impresionante cómo la definición de Majul, hasta que dice y quieren que al gobierno le vaya mal, pareciera que se estuviera mirando al espejo. Sí, totalmente. A mí otra cosa me llamó la atención. Considera que Roberto Navarro, periodista de varias redacciones y fundador de un medio, no es periodista, es operador. Entonces, el que opera a favor de un gobierno es periodista. Pero si estás parado en la vereda de enfrente, por más que tengas tú una trayectoria pasando por todas las redacciones, por más que tengas trayectoria fundando medios, no, sos rebajado a la categoría de operación común. Es como cuando contraponen, de un lado está el periodismo militante y del otro lado el periodismo de zapatito Pero para blanco. mí hay que ponerlo en el contexto, insisto, de una a Majul y a otros como Majul, creo que tienen menos entidad que Majul. Majul tiene una trayectoria, ¿no? No sé, el gordo Dan puede expresar la misma violencia que Majul, pero es el gordo Dan, yo que sé, es un personaje de este tiempo, de redes sociales, no tiene trayectoria, no tiene público previo. Es parte de un dispositivo de este tiempo, un dispositivo del tiempo de Milei. Majul, por eso yo lo asocio al caudillo, porque forma parte de ese dispositivo paraestatal que los gobiernos suelen generar para, en este normalizar caso, lo que no es normal. Perseguir personas, marcar personas. Sí, sí. Y eso tiene una historia negra en la Argentina. El hecho de marcar personas. Por eso es muy importante este video que acabamos de ver. Y ponerlo en el contexto de lo que ocurrió anoche. A esto sí. Claro. A esto no, miré con este. A Navarro. Esa es la razón de las listas negras. La razón de las listas negras es que alguien discrimina a quién sí y a quién no. Eso es una lista negra. Y eso es lo que hace Majul en esta comunicación, que después se expresa en el hecho, y aprovecho y me solidarizo y repudio en términos personales, y con estas palabras al mismo tiempo me sumo a una ola de repudios que me parece que es un cordón sanitario importante al que hay que poner en valor también. Porque ayer automáticamente desde Rodolfo Aguiar, secretario de ATE, secretario general de ATE, la CETERA, comunicadores, en general comunicadores de a pie. Dato, comunicadores de a pie. En la primera línea estuvieron más reacios a salir a repudiar, ¿no? Sí. La primera línea tardaron un poquito más. Hay gente que sigue llorando porque alguien escupió un póster hace 10, 12 años en Plaza de Mayo y deja pasar un ataque como por este. Eso. Digamos, entonces, ¿no? pero me interesa que el periodismo de a pie, por esto que decía Fernando, si a vos te reconoce un colega, que el colega en general es el periodista que se levanta toda la mañana, tiene 3 laburos, con suerte llega a fin de mes, con suerte, con viento a favor llega a fin de mes, y que ese periodista... Viento a favor y mucho laburo. Y muchas mucho horas de laburo. laburo. No, por supuesto. Y no, pero te tienen que pagar más o menos en términos. Sí, claro. Tienen que darse una serie de condiciones que no siempre se dan, y que en el destape sí se dan. Y yo creo que es también lo que se reconoce de Roberto, ya no solamente como colega, como periodista, sino también como fundador de un medio. Sí. Que subió la vara en términos de condiciones laborales. Y lo decimos todos acá, hemos pasado por otros medios. Todos. Un montón. Y todos vivimos condiciones esto se desparrama. muy abusivas. Ayer no dejaron entrar a Fabián Wallman a la casa. Por ejemplo, claro. ¿En serio? Esto se desparrama, sí. A mí me llama la atención esto. Se habló mucho, se escribió mucho sobre las nuevas ultraderechas como vehículo del odio, ¿no? Que anida en nuestras sociedades. A mí me llama la atención Milei, en su momento en que él cree que consiguió algún logro. Pasó en enero cuando estuvo ahí en la asunción de Trump y después fue a Davos, que lanzó una andanada de odio hacia todo el mundo, y ahora después de la salida del cepo, que él considera un gran logro, se le escapa que tuvo que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional que viniera a rescatarlo del desastre, pero para él fue un gran logro, y estuvo horas y horas y horas desparramando odio hacia todo el mundo, ¿no?